Muy bien, buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Estamos aquí Oli. conectándonos. ¿Qué tal? Estamos conectándonos aquí el día de hoy para nuestra clase de química, lo que nos corresponde hoy día. Y bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo un repaso, ¿sí? Un repaso de los temas que hemos estado analizando hasta la fecha, ¿no? Son 3 temas en especial que hemos visto y vamos a tratar de poner, bueno, ejemplos sencillos, fáciles de recordar, pero también con la información más necesaria, más importante de cada tema. ¿Ya? Muy bien, pues vamos a estar entonces notando primero la asistencia. Ahí están. Está muy bien, Valentina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Valeria, muy bien. Ahí está, muy bien. Valeria también. Muy bien, chicas, muy bien. Muy, vamos a estar iniciando entonces, ahora sí, con el primer tema, ¿no? Entonces, dentro del primer tema, lo que vimos fue nuestro primer tema, nomenclatura inorgánica, la parte 2, que tiene que ver con hidruros y hidróxidos, ¿no? Entonces, a ver, para recordar rapidito la teoría de este tema, tenemos ahí algunas ideas, ¿no? En este tema estudiamos dos tipos de compuestos. Primero los hidruros y los hidróxidos. En el caso de los hidruros, como su nombre lo dice, estos se originan a partir de un hidrógeno, ¿no? Sus primeras letras nos dan ahí la idea. Entonces nos basamos en el hidrógeno y del hidrógeno es que nosotros vamos a escoger, si son metales, hidrógeno más un metal, serán entonces hidruros metálicos, ¿no? Aquí tenemos hidrógeno más un metal, entonces se va a formar algo así. Primero el metal y luego el hidrógeno, ¿no? Siendo que aquí el hidrógeno va a tomar un número o estado de oxidación negativo, ¿no? -1, ¿ya? Estos serán los hidruros metálicos, ¿no? Por otro lado tenemos los hidruros no metálicos, que serán resultado de combinar precisamente el hidrógeno con un no metal, ¿no? En este caso el hidrógeno va a tener valor positivo, entonces va a ir primero hidrógeno y luego va a seguir el no metal, ¿no? Ahí está. Es aquí donde vamos a aplicar cierta terminología, ¿no? Para los hidruros metálicos vamos a utilizar la nomenclatura clásica, ¿no? Hidruro y va a terminar el otro compuesto en oso o en ico, ¿no? En este caso. Y en el caso de los no metálicos terminará en hídrico, ¿no? Hidruro, hídrico, ¿no? De acuerdo al caso, y de aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos también los estados de oxidación que van a trabajar los compuestos que tenemos aquí, de acuerdo al grupo que se encuentre. Si está en el grupo 3A y tiene sus compuestos, si está en el grupo 4, 5, 6 o 7A, van a trabajar con estos estados de oxidación. ¿Ya? Entonces, ahí está. Muy bien. Por otro lado, vamos a tener el caso de los hidróxidos. El caso de los hidróxidos. ¿Ya? En el caso de los hidróxidos, lo que vamos a hacer es combinar, en el caso de los hidróxidos, como su mismo nombre lo dice, vamos a utilizar tanto el hidrógeno como el oxígeno. Entonces vamos a utilizar un ion OH. OH. ¿Ya? Y el ion OH, lo que vamos a hacer es utilizar su estado de oxidación -1 y combinarlo con un metal. ¿Ya? Entonces los hidróxidos se van a formar de esa unión. Los metales con los oxidrilos, iones oxidrilos OH -1. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al metal que estemos utilizando, vamos a utilizar nuestra nomenclatura que va a ser hidróxido, luego la raíz del metal, por ejemplo, si es hierro, ¿no? Si es hierro, Fe, sería hidróxido ferroso, ¿no? Si utilizamos el menor estado de oxidación, si usamos el mayor, hidróxido férrico, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, de acuerdo al elemento, nosotros vamos a ponerle el nombre utilizando esos sufijos. Y si utilizamos la nomenclatura stock, que es esta otra, la nomenclatura stock será hidróxido de, por ejemplo, si era hierro, hidróxido de hierro, y luego, entre paréntesis, el número de oxidación. Si es, por ejemplo, 2, ponemos 2 en romanos. Si es 3, 3 en romanos, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ahí ya recordamos algunas ideas para
los hidruros e hidróxidos. Vamos a ver ahora los ejercicios. A ver, primer ejercicio. Me dicen, formula los siguientes hidruros metálicos. Hidruro cuproso. Hidruro cuproso. Vamos aquí. A ver, ¿cómo hacíamos aquí en este caso para el cuproso? Cuproso viene de cobre, ¿no? Esa raíz nos da la idea de cobre. Entonces vamos a poner por este lado hidruro cuproso como la combinación de dos elementos. Primero el cobre, que en este caso es un metal, Cu, más el hidrógeno, que será en este caso el que voy a agregar, ¿no? Recordemos que aquí, en el caso de cuando tengo un metal, hidruro metálico, primero se pone el metal porque va a tener valor positivo. Y luego ponemos el hidrógeno porque el valor del hidrógeno será número de oxidación -1, ¿no? O sea, será un valor negativo. Entonces ya sabemos cuánto tiene el hidrógeno, que será -1. Pero ahora, para completar la fórmula, necesito el estado de oxidación del cobre. Entonces, ¿cómo hallamos ese estado de oxidación? Es la gran pregunta. Lo que vamos a hacer es recordar esta tablita, ¿no? Cuando usamos el estado de oxidación menor, el nombre termina en oso, ¿no? Mientras que si utilizamos el estado de oxidación mayor, terminará en ico, ¿sí? Ahí está. Esa tablita vamos a recordar. Entonces, con esta tablita ya nos va a dar una idea de cuál de los estados de oxidación va a usar. Ahora también, la mayoría de las veces nos van a dar a nosotros como dato ese estado de oxidación, ¿no? Por ejemplo, aquí me dicen, los estados de oxidación del cobre son +1 más 2. Entonces sabemos que hay 2, ¿no? Si utilizamos entonces el mayor, el elemento terminará en oso. O sea, si utilizamos si utilizamos el menor, ¿no? Si usamos el +1, será oso. Pero si usamos el mayor, o sea, +2, será ico. La pregunta es, ¿cuál de los dos está utilizando aquí? Si me doy cuenta, está utilizando el oso. Ah, ya, entonces quiere decir que está usando el +1. ¿No? Este no, sino este de aquí. Entonces vamos a marcar ahí. Marcamos ese estado de oxidación, +1, y ese va a ser el que vamos a tomar en cuenta para nuestro elemento. Entonces acá será +1. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál será el siguiente paso luego de esto? ¿No? Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar la regla del aspa, ¿no? Si recordamos, la regla del aspa nos decía que una vez que ya tenemos los estados de oxidación escogidos, entonces el primer estado de oxidación de acá pasa aquí. Y el estado de oxidación de este pasa aquí, ¿no? O sea, se convierte como que en un aspa. Finalmente tendremos esto, ¿no? Cu1H1. Pero sabemos que en química estos números cuando tienen 1 abajo no se colocan. Entonces el resultado final será CuH, ¿no? Un poquito más aquí. Esa va a ser la fórmula final, ¿ya? CuH, hidruro cuproso. Ya está. Vamos a ver el siguiente. El siguiente será hidruro áurico. Hidruro áurico. Ahora, ¿cómo será el hidruro áurico? En el caso del hidruro áurico, igual, ¿no? En este caso vamos a tener que buscar el elemento Au. Au quiere decir, este viene del oro, ¿ya? Entonces, si viene del oro, acá será Au, oro, más hidrógeno. ¿No? Ya está. Sabemos que el hidrógeno va a tener un valor, un estado de oxidación -1 aquí, entonces le ponemos ahí. Y ahora en el caso del oro, ¿cómo será? Aquí me están dando el dato de estos dos, ¿no? +1 y +3. Pero, ¿cuál escojo? Eso lo vamos a sacar por el nombre. Ya sabemos que, según la tablita, si escogemos +1, terminará en oso, pero si escogemos +3, terminará en ico. Y si vemos el dato, termina en ico. Entonces, está escogiendo el +3. Claro. Así es, estamos escogiendo este. Entonces aquí será más. Exacto, +3, ya está. Y una vez que ya escogimos el estado de oxidación de aquí, hacemos la regla del aspa. Este pasa para acá
y se pasa para acá, ¿no? Entonces el resultado final será AU con el 1, ¿no? Y H con el 3, ¿no? Pero sabemos que el 1 no se pone, ¿no? El 1 no se coloca. Entonces será AU y a su costadito H3. Ese será el resultado del hidruro áurico, ¿sí? Ya está. Entonces esas van a ser las fórmulas que hemos encontrado. Vamos a moverlas un poquito más a la derecha. Ya está. Muy bien. Vamos a ver el 2 ahora. Nombra los siguientes hidróxidos según la nomenclatura clásica, ¿no? Entonces vamos a recordar aquí también qué hacemos en el caso de los hidróxidos, ¿no? En el caso de los hidróxidos sabemos que se forman ¿de qué manera? De la unión de un metal más un OH, ¿no? Y el OH tiene valor de oxidación -1. Entonces ya podemos sacar más o menos la idea cómo se formaron ambos, cómo se formó este, ¿no? Cómo se formó este de aquí y cómo se formó el de abajo, ¿no? Entonces vamos a separarlos. A ver, primero el estaño, ¿no? El estaño será SN más OH. Y lo que queremos hallar primero es qué estado de oxidación tiene cada uno, ¿no? Sabemos que el OH tiene -1, ¿no? Vamos a borrar esto de acá por mientras. Sabemos que el OH tiene estado de oxidación -1 porque siempre es así, siempre va a ser así. Pero no sabemos cuánto tiene el estaño, entonces le vamos a poner X, ¿no? Ahora, la fórmula nos dice SnOH4, quiere decir que hay un 4 en la parte de abajo. Y aquí, como no hay nada, sabemos que está el 1, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el estado de oxidación? Vamos a recordar la regla del balance, ¿no? Que me decía que al multiplicar este por este, ¿no? Este por este, y sumar, todo me tenía que dar 0. ¿Se acuerdan? Claro, esa era una regla del balance que habíamos visto en las primeras clases, nomás cuando hablamos de los estados de oxidación. Entonces acá será X por 1 más -1 por 4, ¿no? -1 por 4. Todo me tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces acá será X por 1, X, más por menos, menos, ¿no? Menos 1 por 4. 4, 4, igual a 0. Y este 4 que está restando pasa al otro lado, sumando. Entonces aquí el valor del estado de oxidación es más 4. Eso significa que el estado de oxidación, vamos a poner por acá una flechita, entonces aquí ponemos, ¿no? El estado de oxidación del estaño tiene que ser, claro, estado de oxidación del estaño, Sn, tiene que ser más 4. Ya está. Muy bien. Si ya sabemos eso, entonces con eso ya podemos sacar el nombre, ¿no? El nombre del compuesto, recordando de que cuando tiene dos valores, así como en el caso anterior, el estado de oxidación menor termina en oso y el estado de oxidación mayor termina en ico, ¿no? Igual que en el caso anterior, aquí vamos a aplicar lo mismo, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuál de los dos estamos usando? ¿El mayor o el menor? Si aquí el estado de oxidación es 4, estamos utilizando el mayor. Estamos utilizando el mayor, así es. Entonces, si estamos utilizando el mayor, tiene que terminar en ico. Entonces, el nombre del compuesto será, como es hidróxido, ¿no? Hidróxido estáñico, ¿no? Porque es estaño. Como es estaño, será hidróxido estáñico. ¿Ya? Ese va a ser el nombre
que va a recibir finalmente, ¿no? Debido al estado de oxidación mayor. ¿Ya? Muy bien. Ese va a ser el nombre, entonces. Hidróxido estático. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro compuesto. ¿No? Tiene que terminar en ico porque es el mayor. Ahora vamos a ver el otro compuesto. El otro compuesto es níquel. Trazamos aquí una línea, entonces, ahí para dividir. Ahí está. El otro compuesto será níquel. Níquel igual es níquel con OH. Y aquí tiene 2. Ya está. Sabemos que el estado de oxidación del OH siempre es -1. En el caso del níquel no sabemos cuánto es, le vamos a poner Y, ¿ya? Para no repetir letras. Y aquí sabemos que es 1, ¿no? Cuando no hay nada es que es 1 a su cantidad. Igual, multiplicamos y sumamos todo y me tiene que dar 0, ¿no? Y por 1 sería más -1 por 2. Y al ojo lo podemos sacar, ¿no? Este Y por 1 se queda en Y. Y este más por menos se convierte en -2. Y pasa al otro lado como más 2, ¿no? Entonces aquí el Y será más 2, claro, porque era negativo, pasa al otro lado como positivo. Entonces aquí el estaño quiere decir que va a utilizar un estado de oxidación de, como dice ahí, más 2, ¿no? Entonces aquí el estado de oxidación del, perdón, del níquel, ¿no? En este caso es el níquel. El níquel será más 2. Ese va a ser su estado de oxidación del níquel, ¿no? Debido al resultado que salió aquí. Entonces aquí está utilizando ¿cuál de sus valores? ¿El mayor o el menor? ¿El menor? Claro, aquí está utilizando el menor. Muy bien. Y si está utilizando el menor, ¿qué nombre debería tener? ¿O en qué debería terminar? Debería terminar en el de acá. Os, así es. Entonces aquí va a ser, el nombre de este compuesto va a ser hidróxido níqueloso. ¿Ya? Como es níquel, su nombre es níqueloso. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hidróxido niqueloso. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, el nombre es hidróxido niqueloso. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? A ver, pregunten si tienen dudas. Hasta ahora nos estamos basando en esto. Claro, nos estamos basando en esta tablita, ¿no? Sí, solamente estamos resumiéndonos a esta tablita, ¿ya? Porque tenemos por ahora solamente 2 estados de oxidación, ¿no? Si tenemos 3 o 4, ¿qué hacemos? Le agregamos aquí arriba del oso el hipooso, ¿se acuerdan? ¿No? Tenemos 3 estados de oxidación, hipooso. Eso será para el menor. Y si tuviéramos 4, le agregamos al final el perico. Si tuviéramos 4, el mayor va a ser el perico. ¿Ya? Bueno, pero eso es en esos casos. Por ahora solamente tenemos 2, entonces usamos esa tablita. Muy bien, vamos a ver un ejemplo más, me parece. Aquí, indica la fórmula correcta entre el nombre y la fórmula de los siguientes hidróxidos. Ajá, me está dando entonces acá 3 hidróxido áurico de mercurio y gálico. Vamos a ver si coincide, ¿ya? Vamos a partir del nombre porque es más fácil partir de aquí para llegar aquí, ¿no? Es más difícil hacerlo al revés. Entonces partimos del nombre. El primero es hidróxido áurico. Entonces ponemos por acá hidróxido áurico. Sabemos que los hidróxidos siempre están formados por un metal. Eso significa que hidróxido áurico está formado por oro, ¿no? Au más OH. El OH tiene estado de oxidación negativo, ¿no? -1. Y el oro, ¿qué estado de oxidación tiene? No me dan aquí. No me dan su estado de oxidación. Entonces, ¿qué hago si no me dan el estado de oxidación? ¿Qué hago? ¿Ayudar al río? Todavía.
había una tablita, ¿ya? Uy, verdad, me olvidé de colocar aquí la opción para compartir. A ver, vamos a tener que borrar esto. A ver, vamos a dar la opción de compartir para que puedan ver la tabla, ¿ya? Yo les había pasado una tablita mediante un archivo. Vamos a proyectarlo entonces aquí. Ahí está. Me piden del oro, ¿no? Entonces, esa es la tablita que les había pasado. Estado de gestión más habituales. Entonces aquí buscamos oro, ¿no? Si no me dan, y acá veo que es 1, 3, fíjense. Oro 1, 3. Ya está. Entonces, puedo buscar ahí o puedo buscar en la tabla periódica normal, ¿no? Pero la tabla periódica a veces me combina con los valores negativos. Entonces, por eso mejor aquí está dividido. Positivo, negativo. Metales, no metales, ¿no? Entonces es un poco más fácil de manejar. Ya, entonces vamos a el oro 1, 3. Entonces aquí tenemos que volver a colocar hidróxido áurico. Teníamos que el oro va a tener estado de oxidación. A ver, vamos a colocar primero acá. Aquí era oro más OH. AU, oro más OH. El OH tiene siempre -1. ¿Ya? Y el oro tiene uno, o sea, los estados de oxidación del oro pueden ser 1 más 1 más 3, ¿no? Eso es lo que vimos. Ahora yo tengo que escoger de esos dos que me dan ahí como dato, yo tengo que escoger uno de esos. Entonces, me pongo a pensar, ¿no? ¿En qué termina el nombre? El nombre termina en ICO. ¿Y qué me decía la tabla? La tablita se recoge. La tablita me dice, si es menor, termina en oso. Y si es mayor, termina en ICO. Ico. Entonces, en este caso, ¿qué será? ¿Mayor o menor? Mayor. Claro, mayor, así es. Porque termina en ICO. Entonces, tiene que ser de los dos que están ahí, el mayor. O sea, será el más 3. Entonces, le coloco aquí más 3 en la parte de arriba. Y ahora aplico la regla del aspa, ¿no? La regla del aspa me dice que este 3 pasa al OH y ese 1 pasa al oro. El resultado final será entonces AU1, ¿no? 1 OH 3, ¿no? Así es. Pero el 1 no se coloca, como ya sabemos, ¿no? Entonces me va a quedar finalmente AU OH3. Y es precisamente lo que tengo ahí, ¿no? Si me doy cuenta, esto de aquí es lo mismo que está acá. Entonces sí se cumple en este caso la relación. Esta es la relación correcta en el número 1. Vamos a ver si las otras dos también son correctas, ¿ya? Vete, por ahí hay otra más. La siguiente es hidróxido de mercurio. Ya, hidróxido de mercurio. En este caso es la unión del mercurio. Mercurio es Hg más el OH. ¿No? Sabemos que el OH tiene estado de oxidación -1. Y ahora la pregunta es, ¿qué estado de oxidación tendrá el mercurio? ¿No? Entonces tenemos que ir a la tablita para ver cuáles son sus posibles estados de oxidación. Buscamos por aquí mercurio. Y acá encontramos, ¿no? Mercurio, acá está, 1,2. O sea, tiene dos posibles estados de oxidación. 1 y 2. Entonces acá ponemos estado de oxidación del mercurio. Más 1, más 2. Ahora la pregunta es, ¿cuál de esos dos se está usando? Y nos damos cuenta que aquí en el nombre no me dan ninguna referencia, ¿no? Porque yo debería buscar aquí un oso, un ico, ¿no? Debería ser mercurioso o mercúrico, ¿no? Pero no me dan ninguno de esos, ¿no?
Ni siquiera me dan en números romanos, porque se acuerdan que la nomenclatura stock, ¿no? Me diría hidróxido de mercurio, pero al final me agregaría un 2, ¿no? O me agregaría un 1. Pero no me da nada de eso. Entonces, si no me da nada de eso, eso significa que en este caso no puedo asegurar yo cuál de las dos estados de oxidación podría tener, ¿no? O sea, podría tener este, pero no me aseguran nada. Entonces, estoy como que en incógnita, ¿no? No puedo asegurar qué estado de oxidación tengo. Por lo tanto, tampoco puedo saber qué fórmula voy a tener, ¿no? O sea, si yo no sé qué estado de oxidación va a usar, tampoco puedo establecer la fórmula final, ¿no? Sabemos que va a ser el HG, sabemos que va a ser aquí HG1, ¿no? Porque este 1 baja, pero no sabemos qué valor va a tener el OH, ¿no? El OH aquí sería incógnita, ¿no? Porque no sabemos cuál es el estado de oxidación. Pero aún así ya podemos descartarlo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta aquí el valor del mercurio es 1 y en lo que me dan aquí en la referencia es 2. Entonces hay una incoherencia ahí, ¿no? Entonces no puede ser correcta esta fórmula que me están dando. ¿Ya? Entonces esa relación está incorrecta, está mal. Vamos a hacer la última, a ver si podemos sacar de la última algo. Hidróxido gálico me dice. Número 3. Hidróxido gálico. ¿Gálico viene de qué elemento? A ver. Del... Hay que repasar esos elementos, ¿ah? A estas alturas ya deben saberse la tabla ya. El galio, ¿ya? Galio más el OH. Galio es Ga. Ga, ¿no? Paran diciendo cada rato, ¿no? No. Los youtubers, ya. Ga. Ese es su símbolo, el símbolo del galio. ¿Ya? Ga, entonces, acá el OH va a tener -1, ya sabemos. Ahora la pregunta es cuál es su estado de oxidación del galio, ¿no? Podemos buscar entonces en la tabla. Vamos a la tabla. A ver si sale por acá. Litio, sodio, potasio, cesio, Francia, vanilla, troncio, bario, radio, zinc, cadmio, cobre. Bueno, acá salen los más conocidos, ¿no? Tampoco se saben todos. No, parece que no está, ¿no? Por acá menos, porque no es un... Buscamos en la tabla directamente, entonces. Vamos a la tabla. Ya sabemos que aquí en la tablita también encontramos el galio. Acá está el galio, ¿no? Fíjense, aquí a la derecha. Está dentro de los otros metales. Aquí está galio. Entonces tenemos ahí sus estados de oxidación, estos de acá. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Entonces vamos a ir al ejercicio. Ya está. Entonces aquí 3, 2, 1 van a ser sus posibles estados de oxidación. Que vamos a colocar aquí. Estados de oxidación del galio, Ga. Será +1, +2, +3. Ya está, muy bien. Teniendo esos tres estados de oxidación, ya puedo yo saber cuál aplicar, ¿no? Me dicen el gálico. Y sabemos que cuando termina en ico, será siempre el mayor, ¿no? A no ser que tenga 4. Si fuera 4 sería per ico. Pero como tiene 3, ico se refiere al mayor. Claro, al mayor, ¿no? Así es. Entonces aquí ico, gálico, se refiere, gálico, ico se refiere al mayor. O sea, va a ser +3. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar +3 en la parte de arriba. Y hacemos la regla del aspa. ¿No? Este 3 pasa... Este 3 pasa para aquí. Y este -1 pasa para aquí. Ya está, muy bien. Muy bien, entonces ahí tendremos como resultado final Ga1, ¿no? OH3. Pero el 1 sabemos que se borra, ¿no? Me quedará así, GaOH3. Y como vemos, en este caso, aquí me dan un 2, ¿no? Entonces no es el valor que estoy buscando, ¿no? Debería ser GaOH3, entonces no es. No, aquí debería ser 3.
No es entonces la relación correcta. La única correcta será entonces la número 1. No. Esta va a ser la respuesta. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces con esto ya estamos terminando el primer tema. ¿Ya? Sí, a ver, no sé si tendrán alguna pregunta sobre esto. Si no, pasamos al siguiente tema. ¿Ya? Tenemos que avanzar al menos para ver un par de ejercicios cada temita. ¿Ya? Muy bien, siguiente tema. Ácidos y sales. Ácidos y sales. A ver, aquí lo que vamos a recordar es que hay dos tipos de ácidos. Tenemos los ácidos hidrácidos, que son los ácidos compuestos por hidrógeno. Recordemos que aquí el hidrógeno se va a juntar con los no metales. Los no metales van a tener un valor negativo de estado de oxidación y los hidrógenos aquí van a ser positivos, ¿no? Positivo, negativo. ¿Ya? Y el nombre va a terminar en hídrico, ¿no? Por ejemplo, HCl, ácido clorhídrico, ¿no? O no sé, nombre de no metal, N, ¿no? HN, por ejemplo, ácido nítrico, ¿no? Por ejemplo. Ah, no, este es hídrico, me estoy confundiendo. Sería nitrídrico, ¿no? Algo así. Nombres medio extraños, pero que terminen en hídrico. ¿Ya? Esos son los ácidos hidráceos. Ácidos hidráceos. Hidráceos. Y en el caso de los otros van a ser los ácidos oxáceos. ¿Por qué? Porque estos sí van a incluir oxígeno. Estos van a ser los ácidos oxáceos. En el caso de los ácidos oxáceos sí van a incluir oxígeno. ¿Ya? Entonces aquí su formulita va a ser más o menos H, no metal, y luego un oxígeno al final. ¿No? ¿Cómo los vamos a llamar? Igual con nomenclatura tradicional, oso, ico, hipooso, per, ico, ¿ya? De acuerdo al estado de oxidación, aquí es mayor, se han confundido, ¿no? Menor estado de oxidación, oso. Mayor estado de oxidación, ico, ¿ya? Y vamos a escribir la fórmula de acuerdo a esta tablita también. Si el estado de oxidación que usamos es impar, esta será su forma. Si el estado de oxidación que usamos es par, esta será su forma. Y en el caso de estos elementos especiales, usamos esta forma, ¿ya? Donde M es el estado de oxidación, ¿no? Muy bien, finalmente tenemos ahora por aquí el otro lado las sales. Tenemos dos tipos de sales, las sales aloideas, que son las sales que no incluyen oxígeno. Estas sales aloideas vienen de los hidrácidos, ¿no? O sea, los que terminan en hídricos. Y las sales oxisales, que sí van a incluir, como dice su nombre, oxígenos, ¿ya? Entonces, a ver, en las sales aloideas vamos a tener una combinación media rara, ¿no? Que vamos a tener una combinación de un ácido hidrácido, así como este, ¿no? Ajá. Y y agua, ¿no? Claro, o sea, más o menos va a terminar algo así. Vamos a terminar con un no metal, perdón, un metal y un no metal. Y luego al costado vamos a terminar con agua, ¿ya? Algo así. Pero lo que va a importar es esto, ¿no? En este lado no va a haber ningún oxígeno, ¿ya? No va a haber ningún oxígeno. Y por otro lado, en el caso de las sales oxisales, aquí sí, ¿no? Vamos a tener vamos a tener un ácido oxácido, o sea, va a ser algo así. Metal y agua, ¿no? Ahí está, algo así. Como ven, aquí tenemos un oxígeno, ¿no? No metal con oxígeno. Ya más o menos así van a ser la mayoría de tipos. Entonces, para nombrarlos, lo que vamos a hacer en la sal aloidea es cambiar la terminación hídrico por uro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos así, ¿no? NaCl, sodio y cloro, cloruro de sodio. ¿Ya? Esto es un ejemplo de sal aloidea, ¿no? Más agua, ¿no? El agua va a estar acompañando. Y un ejemplo de sal oxisal. Vamos a cambiar aquí oso por hito y coporato. ¿Se acuerdan del oso chiquito, no? Oso chiquito. Y por acá era pico de pato. Oso chiquito, pico de pato. Eso nos permite recordar cómo hacemos los cambios. Entonces, si aquí era un ácido, por ejemplo, con un no metal, ¿no? Ácido sulfuroso, se va a cambiar a un sulfito. ¿Ya? Sulfito, por ejemplo, ¿no? Sulfito, ¿no? Y de acuerdo al ácido que hayamos tenido. O si tenemos un ácido sulfúrico, se va a cambiar a un sulfato.
¿ya? O sea, de acuerdo al nombre con el que termine, se hace el cambio, ¿ya? Pueden revisar ahí su clase anterior para que tengan más claridad con eso. Bueno, vamos a pasar a los ejercicios para ver qué nos piden. Número 4, perdón. Nombre del siguiente ácido oxácido, H2SO4. Y acá me dan sus estados de oxidación, ya eso es una gran ayuda, porque ya puedo tener como referencia eso. Entonces, ya me dicen que es ácido oxáceo, ya lo sacamos también porque tiene un oxígeno. Entonces, para nombrar los ácidos oxáceos que teníamos que tener en cuenta, ácido oxáceo eran los de acá, ya la nomenclatura clásica. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una tabla, ¿no? Pero necesitamos saber qué estado de oxidación tiene. Primero vamos a hallar eso entonces. Tenemos H2SO4, ya está. Ya sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es -2, ¿no? Siempre. El estado de oxidación en los ácidos oxáceos del hidrógeno es +1. Y lo que no sabemos es cuánto tiene el azufre. Entonces acá vamos a poner X. Aquí será 1, ¿no? Entonces hacemos el cálculo, ¿se acuerdan? Multiplicando estos dos y sumando todo. Entonces aquí será 2 por +1, ¿no? O 2 por 1. Más 1 por X, ¿no? De aquí sale 1 por X. Más, de aquí sale -2 por 4, ¿no? O 4 por -2, que es lo mismo. 2 por 1, 1 por X, 4 por -2. Es lo mismo en realidad. Ya está, todo esto igual a 0. 2 por 1, 2, más X por 1, X, más por menos, 4 por 2, 8. Igual a 0. Este -8 que está restando pasa al otro lado sumando, ¿no? Y ese 2 que está sumando pasa al otro lado restando. 8 menos 2 equivale más 6. Ahí está. O sea, eso significa que aquí, de aquí podemos concluir que el estado de oxidación, ¿no? El estado de oxidación del azufre es, en este compuesto es +6. Ya está. De aquí sacamos el dato, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto es el estado de oxidación del azufre. Genial. Con este valor ya yo puedo calcular, entonces, o puedo sacar qué nombre debe tener, ¿no? Pero para eso necesito construir ahora mi otra tablita. Mi tabla de nombres, ¿no? ¿Se acuerdan que había una tabla de nombres? Claro, aquí de acuerdo a la cantidad del estado de oxidación, yo puedo sacar el nombre, ¿no? El menor termina en hipooso. El intermedio termina en oso. Y el último termina en ico, ¿no? Entonces aquí vamos a poner los valores. Estado de oxidación, nombre. Estado de oxidación, +2, +4 y +6. Entonces, en el primer caso era ácido hipooso, hiposulfuroso. Uy, justo al revés. Hiposulfuroso. En el caso siguiente era ácido sulfuroso, porque terminaba en oso nada más, ¿no? Sulfuroso. Y en el caso último tendría que ser ácido sulfúrico. Sulfúrico. ¿No? Ahí está. Como me doy cuenta que aquí yo estoy utilizando el caso 6, entonces la respuesta será ácido sulfúrico. ¿No? Porque, claro, porque aquí estoy utilizando el estado de oxidación +6, ¿no? Entonces la respuesta aquí será ácido sulfúrico porque estoy utilizando ese estado de oxidación.